Prefijos, profesora. Ok, perfecto. Tienen una nómina de prefijos y sufijos en la plataforma. Así que estos son solamente algunos ejemplos. ¿Y estos qué son? Sufijos. Correcto, son sufijos. Bien, en lo del glosario, el trabajo final, además de hacer las definiciones, tienen que fragmentar la palabra. Por ejemplo, los sufijos y su significado, la raíz, su significado, y o, porque a veces hay palabras que tienen ambos, tienen tanto prefijos como sufijos, entonces pone el sufijo y también su significado. ¿Okay? Así como se les explicó las 3 reglas para la creación de términos médicos. Por si acaso todavía no habían entendido bien cómo era el aspecto del trabajo final. No es solamente la definición, también me tienen que separar la palabra, si es sufijo, si es prefijo y su raíz. De hecho, lo de la nómina de términos viene en el examen de hoy. Vamos a iniciar. Vamos a hablar de los sistemas de órganos del cuerpo humano, empezando por el sistema musculoesquelético. El sistema esquelético como tal consta de aproximadamente 206 huesos. A lo largo de nuestra vida o con variaciones anatómicas podemos tener un poquito más de cantidad de huesos. Además de esto, en el sistema esquelético también incluimos los cartílagos y los ligamentos. Los cartílagos en este momento, entonces podemos hablar el cartílago de la nariz, el de la oreja, y los ligamentos serían todas estas banditas blancas que interconectan o que mantienen juntos a los huesos. Tipos de huesos: huesos planos, como el del cráneo; huesos sesamoideos, como la rodilla; huesos cortos, como los de la mano; huesos largos, como los de los brazos, antebrazos y piernas y muslos; y huesos irregulares, como las vértebras. Entre los huesos planos, otros ejemplos, además de los huesos del cráneo, está el esternón, escápula, que está en la parte posterior del tórax superior, y las costillas. En los huesos largos, como les mencionaba, entonces tenemos los huesos del brazo, del antebrazo, del muslo y de la pierna. Y son huesos que en realidad ayudan a soportar el peso o facilitan los movimientos. Tenemos los huesos cortos que pueden tener forma de cubo. Están los huesos del carpo y los huesos del tarso. Carpo corresponde a los huesos de la muñeca y el tarso corresponde a los huesos del tobillo y la mitad posterior del pie. En el esqueleto axial vamos a estudiar en conjunto la estructura de la cabeza, el cuello, incluyendo el único hueso que hay en el cuello, que no se interconecta con ningún otro hueso, sino que está prácticamente fijo en su lugar debido a los ligamentos y otros cartílagos que hay en la zona, que es el hueso ioides. Tenemos la caja torácica, costillas, esternón y la columna vertebral en completo.
En el esqueleto apendicular, entonces, vamos a tener los huesos de la cintura escapular, clavícula y escápula, los huesos de los miembros superiores, la cintura pélvica y los miembros inferiores. En cuanto a las articulaciones, bueno, tenemos distintos tipos de articulaciones, más que nada de acuerdo al tipo de movimiento que desarrollan. Tenemos las articulaciones tipo sinartrosis, que son aquellas que no tienen nada de movimiento, ¿verdad? Sobre todo las de las suturas craneales, que en realidad en este lugar no hay movimiento. Y otro ejemplo sería la articulación de los dientes a la mandíbula y al maxilar. Tenemos las anfiartrosis, que son aquellas que tienen escaso movimiento. Por ejemplo, las costillas con el esternón. Y tenemos también entonces las articulaciones intervertebrales. Y por último tenemos las diartrosis, también conocidas como sinoviales. Son aquellas articulaciones que tienen un rango de movimiento completo. ¿Okay? Tenemos esferoideas, como por ejemplo la de la escápula con el húmero en el hombro, la del hueso coxal con el fémur en la cadera. Tenemos aquellas que son en bisagra, por ejemplo los 3 huesecillos que hay dentro del oído. Y tenemos las elipsoidales, que tienen un movimiento específico de arriba abajo y lateral, que tenemos el ejemplo entonces de la mandíbula con su articulación en el área temporal. La anatomía del hueso. El hueso está conformado por una sustancia o médula amarilla en todo el centro. Va a tener una sustancia o médula roja, ¿verdad? Que está contenida dentro del hueso esponjoso. Y también vamos a tener algunos vasos sanguíneos, tanto internos como externos, que van a alimentar al hueso y a las otras estructuras subyacentes, por ejemplo, los músculos. ¿Okay? Entonces, en la médula roja, como tal, es donde se van a producir las células madres sanguíneas. El hueso, por su parte, tiene 3 partes principales. Las epífisis, superior e inferior, que son más que nada como las áreas de crecimiento cuando estos huesos todavía son inmaduros, y las diáfisis, que es el área central. Ahora pasamos al sistema muscular. Tenemos aproximadamente 600 músculos esqueléticos, sin contar los otros tipos de músculos con los que cuenta el cuerpo humano. Esqueléticos, ¿por qué? Porque los esqueléticos son los que se encuentran íntimamente relacionados con los huesos. Tenemos el músculo cardíaco, que solamente existe en un lugar, obviamente en el corazón, y el músculo liso, que existe en las vísceras, en los órganos de los sentidos y en los vasos sanguíneos. Ahora algunos ejemplos de patologías esqueléticas o musculoesqueléticas. Tenemos la neuralgia del nervio ciático, la espondilosis cervical, la fascitis plantar, la osteoartritis de la cadera, el desgarro del ligamento cruzado anterior. Esto es muy común en la rodilla, en las personas que juegan fútbol. Tenemos fracturas y esguinces. En cuanto a las patologías del sistema muscular, tenemos el síndrome del túnel carpiano, que no es más que una compresión al nivel de la muñeca
del nervio mediano, tenemos las bursitis, que es una inflamación producto de movimientos repetitivos, desgarro del manguito de los rotadores, muy común en los beisbolistas, y la epicondilitis lateral o codo del tenista. Ahora pasamos al sistema respiratorio. El sistema respiratorio lo vamos a dividir en dos porciones, un sistema o vía respiratoria superior y un sistema o vía respiratoria inferior. ¿Por qué estructuras están divididas? Bien, a nivel de la laringe vamos a tener en este punto las cuerdas vocales en el plano medio y más anterior vamos a tener el cartílago cricoides. Entonces esta línea imaginaria entre las cuerdas vocales y el cartílago cricoides es el punto anatómico que divide el sistema respiratorio en una vía aérea superior y en una vía aérea inferior. Tenemos la nariz, que tiene algunas estructuras importantes. Hacia la parte superior vamos a tener el bulbo olfatorio, que no es más que las ramificaciones del nervio olfatorio. Nosotros percibimos los aromas y ese aroma se traduce en impulsos o información por medio de neurotransmisores y se envía al cerebro para traducirla, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los órganos de los sentidos. Tenemos los senos paranasales, son cavidades dentro de los huesos del cráneo y de la cara, donde se puede almacenar fluidos, ¿ok? En estos lugares se produce algo de secreción o flema o como le quieran llamar, y ella se libera hacia la nariz por los meatos, ¿ok? Acá tenemos el seno frontal, el cual debe drenar aproximadamente por el meato nasal superoposterior. Tenemos el seno esfenoidal, que también drena aproximadamente entre el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Entonces, cada uno de estos senos paranasales, este es el frontal, este es el esfenoidal, este es el maxilar y el etmoidal, que son entre 4 a 10, a pesar de que es un hueso súper pequeño. Entonces, todas las secreciones producidas en estos senos deben drenar en algún punto hacia la nariz. La laringe, como les hablaba, hacia adelante o hacia la parte anterior, vamos a tener el hueso hioides, que es el único huesito que no se articula con otro hueso. Está ubicado en el cuello. Está fijo en su lugar gracias a algunas membranas o ligamentos. Vamos a tener el cartílago tiroides, ¿verdad? Por detrás del cartílago tiroides, entonces tenemos las cuerdas vocales. Recuerden, el punto divisorio imaginario de la vía aérea superior y de la vía aérea inferior. Tenemos también el cartílago cricoideo. Tenemos por delante la glándula tiroides, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y el istmo. Y por debajo de ella, entonces, ya tenemos la tráquea. En cuanto a la tráquea, entonces, es toda esta estructura. Después de la tráquea vienen los bronquios, ¿verdad? Primarios, que son estos dos. Uno hacia la derecha, que es más largo y como angulado, y el bronquio izquierdo, que es un poco más corto y casi en un ángulo lineal. Y esto se debe también, por lo menos lo que vemos aquí, los lóbulos de los pulmones. Tenemos 3 lóbulos en el pulmón derecho, mientras que en el izquierdo solo tenemos 2. Entonces, el hecho de que solo tengamos 2 lóbulos pulmonares en el pulmón izquierdo y que el bronquio izquierdo sea más corto y casi recto, se debe a que más o menos
ok, eso lo vemos más adelante, ¿no? Es porque el corazón está ubicado en esta posición, ¿ok? En cuanto a las patologías respiratorias, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, tenemos el asma, la sinusitis, que puede ser alérgica o debida a algún tipo de infección viral en las vías respiratorias superiores, la gripe, el neumotórax, que puede ser atención, y recordar que la mayoría de las enfermedades que se asocian al sistema respiratorio son enfermedades que se pueden describir como infecciosas o crónicas. En el sistema circulatorio, entonces, recordemos que por los vasos sanguíneos tenemos algunas células que, como mencionamos anteriormente, se producen o se forman a nivel de la médula roja dentro de los huesos. Tenemos los glóbulos rojos, que son como unos pequeños discos redondos, aplanados, ¿verdad? Que son los que transportan oxígeno y hierro. Tenemos los glóbulos blancos, que son aquellos encargados de la defensa de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmune ante enfermedades, infecciones y demás. Y tenemos las plaquetas, estas pequeñas puntitas, las más pequeñitas. Ellas se encargan de la coagulación, es decir, evita que cuando nos cortamos nos podamos desangrar. Acá tenemos, recordemos que en las imágenes siempre va a haber una clave de colores. El color rojo corresponde a las arterias, que son un poco más, su pared es un poco más dura, más redondeada, mientras que las venas van a tener siempre un color azul. Y es un tubito que no es tan firme como las arterias y tiene en su interior algunas válvulas que permiten el retorno venoso. Tenemos también los capilares, los cuales no van a tener un color predeterminado, sino que van a ser una mezcla, dependiendo de dónde estén ubicados, de rojo, porque todavía hay sangre con oxígeno, y de azul, cuando ya el oxígeno se deja en las células o en el órgano como tal, y ya pasa de nuevo al sistema circulatorio, los glóbulos rojos, pero sin oxígeno. Por eso los capilares siempre van a ser una red de vasos sanguíneos con la mitad roja y la otra mitad azul, así como vemos en esto. Las arterias en color rojo con sangre con oxígeno, las venas en color azul, sangre sin oxígeno, y los capilares entonces, que es donde se da el intercambio de oxígeno y otras sustancias en las células o en los órganos. Hay algo muy peculiar, y es que el único lugar donde no se respeta la secuencia de colores, otros colores que también podemos encontrar en algunas imágenes. Los colores amarillos corresponden a los nervios, y los colores verdes corresponden al sistema linfático. En el corazón, como les mencionaba, no se respeta el esquema de colores, puesto que recordemos que el corazón bombea y envía sangre, ya sea con oxígeno o sin oxígeno. Entonces vamos a tener un cambio en el diagrama de colores. Y esto va aquí, en las arterias pulmonares. Es este tronco grande que va aquí, hacia acá, con sus ramificaciones, y hacia acá por detrás de la aorta también con sus ramificaciones. ¿Por qué? Porque esta es la sangre que el corazón recibe. Si ven, aquí está la vena cava superior. Esta que está acá. Y, disculpe. Esta sangre viene de una vena, es decir, viene sin oxígeno. Y cuando ella entra al corazón, entonces es bombeada inmediatamente hacia los pulmones para que vuelva a ser oxigenada. Es por eso que este esquema de colores es distinto. Y esto se conoce entonces como circulación pulmonar o circulación menor, que es simplemente aquella circulación que va del corazón a los pulmones y viceversa. Denme un segundo.
Ok. Además de la circulación pulmonar o menor, también tenemos la circulación mayor o sistémica, que corresponde a la circulación que va del corazón con oxígeno hacia el resto del cuerpo para llevar los nutrientes necesarios y el oxígeno para el funcionamiento del cuerpo, y después entonces recoger esa sangre, perdón, sin oxígeno y llevarla al corazón. Esa es la circulación mayor. En cuanto a las patologías circulatorias, tenemos aneurisma de aorta abdominal, prolapso de válvula mitral, enfermedad coronaria o aterosclerosis, infarto agudo del miocardio, accidente, en realidad es enfermedad cerebrovascular, porque no es que sea un accidente, sino que es una enfermedad progresiva. Así que aquí me disculpan, es enfermedad cerebrovascular, que puede ser isquémica o hemorrágica. La isquémica quiere decir que llega un taponcito de sangre y colapsa la arteria pequeñita que está a nivel del cráneo, en el cerebro, y eso evita que llegue sangre oxigenada a esta porción del cerebro, matando así las células del mismo. Mientras que la enfermedad cerebrovascular hemorrágica simplemente es porque una de esas arterias pequeñitas, por el aumento de la presión arterial, se rompe y empieza a sangrar dentro del cerebro, y esa sangre se empieza a almacenar allí en el cráneo. ¿Okay? Como no hay hacia dónde salir, pues ella se queda allí y puede hacer como compresión, como que aplasta las estructuras que están ahí en el cráneo. Ahora pasamos al sistema digestivo. En esta imagen estamos viendo el proceso de la digestión, cómo van bajando los alimentos hasta llegar al estómago, donde se absorben algunos nutrientes. Luego pasa a los intestinos por medio de la acción de secreciones de la vesícula biliar y del páncreas. Pasa a los intestinos por sus 3 porciones. Y después llega aquí a la válvula ileocecal, donde ya cambia de intestino delgado a intestino grueso, y también hace un recorrido por el colon hasta terminar de absorber agua, por ejemplo, y al final se forma la materia fecal o heces, que es eliminada por el ano. Asimismo, como cambia el color, indica el estado del alimento. Tenemos primero que nada los dientes, la boca, la lengua, las glándulas salivares. Posteriormente eso pasa a la orofaringe. En la orofaringe el alimento pasa al esófago. ¿Ok? Esto que está aquí es la epiglotis. Ella cierra este espacio cuando estamos tragando. Nosotros no podemos tragar y respirar al mismo tiempo. Si quieren lo pueden intentar y se van a dar cuenta que simplemente no se puede. Hay algunas excepciones cuando decimos que la comida o el agua se nos fue por el camino viejo. Es como ese momento en que no cierra bien la epiglotis o no se da la respuesta inmediata y algo de comida se pasa a la vía respiratoria. Pero eso no pasa todos los días. Usted se puede ahogar con la comida una vez al mes, una cosa así, dependiendo. Sobre todo cuando estamos un poquito distraídos y estamos comiendo. Pero se supone que esto cierra aquí y evita el paso de comida o líquidos hacia la vía respiratoria. Y siempre pasa hacia atrás por el esófago. Tenemos entonces esta parte de aquí, que es la última porción del esófago, donde está el cardias, que es como un esfínter que evita que lo que está en el estómago regrese al esófago. Ahora bien, esto se altera en muchas enfermedades, pero primordialmente este esfínter evita el reflujo. Tenemos el estómago, tenemos el otro esfínter inferior del estómago, que es el píloro, que los ácidos
pero posteriormente entonces permite el paso de la comida hacia la primera porción del intestino que se llama duodeno. Todos los órganos contenidos en la cavidad abdominal pertenecen al sistema digestivo, excepto este que está aquí, que está como lateral y posterior. Es el vaso, es el único órgano que está en la cavidad abdominal que no pertenece al sistema gastrointestinal. Como les mencionaba, entonces el intestino delgado tiene 3 porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilion. Tenemos el hígado con la vesícula biliar. Tenemos el páncreas, ¿verdad? Que desembocan aquí el colédoco y el conducto pancreático en la primera porción del intestino. Tenemos el intestino grueso o colon. Está el apéndice, que es lo que más problemas da a nivel del colon. Tenemos el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y el ano. Acá tenemos otra vez el hígado con la vesícula biliar, el páncreas con el conducto pancreático, y pasamos a las patologías digestivas. Como les mencionaba, la apendicitis, las piedras en la vesícula, los cálculos biliares o colelitiasis, las hemorroides, las colitis ulcerosas, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, las diverticulitis, las gastritis y el hígado graso. Vamos al sistema urinario. Tenemos los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Esta es la uretra femenina, cortita, pequeñita, y esta es la uretra masculina, un poco más larga. Los riñones, ¿verdad? Tienen forma de frijolito y de él sale entonces el urétero. En estas porciones del riñón existe algo conocido como nefrona, que es como la célula donde se hace todo el trabajo que realiza el riñón. Y en la nefrona tenemos el glomérulo. ¿Ok? Entonces en todas estas porciones, si ven, hay arterias, hay venas, y después están los túbulos colectores. Todas estas porciones amarillas, allí pasa la sangre del glomérulo a la porción amarilla para hacer la purificación, por llamarlo de alguna forma, de la sangre. Y al final se extraen algunas sustancias y se eliminan en forma de orina. Entonces el riñón, principalmente su función es filtrar la sangre, eliminando desechos, así como el intestino o el sistema gastrointestinal absorbe todos los nutrientes de los alimentos y al final simplemente desecha lo que el cuerpo no necesita. La vejiga es un músculo parecido a un globo, un músculo que se llama músculo detrusor. Los uréteres se insertan hacia la parte posterior inferior. Y esto que está aquí en amarillito es como si la vejiga estuviera llena de orina. Las uretras, como les mencionaba, la femenina es cortita, no se relaciona con el sistema reproductor, mientras que la uretra masculina es mucho más larga y está íntimamente relacionada con el sistema reproductor. Cumple doble función en el hombre. En cuanto a las patologías urinarias, tenemos las piedras, los cálculos renales o la litiasis renal, incontinencia urinaria, quistes renales, enfermedad renal crónica en sus 5 estadios y las infecciones urinarias. Bien, chicos, vamos a tomar un descanso.